Así es. Y como les decía, acá está Lucator, estamos en vivo también por redes sociales. Tenemos esta semana desfiles de candidatos a gobernador, los candidatos que nos van a contar qué quieren hacer en el caso de acceder a la máxima autoridad, al máximo cargo de la provincia, en este caso de gobernador. Y hoy nos visita Pablo Servi, candidato por Juntos por el Cambio Neuquén. Uno de los temas que podríamos empezar por ahí es cómo está la situación del nombre, porque entendemos que hay una serie de impugnaciones, de problemas, digamos, de debates por el uso del nombre. Así que bueno, primero lo vamos a saludar. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, un saludo a toda la audiencia. Bien, gracias. Bueno, un gusto tenerte acá en los estudios, gracias por tu participación. Bueno, podemos empezar por ahí. Hay una disputa con el nombre de Juntos por el Cambio. Entendemos, ayer tuvimos al aire a la jueza electoral Alejandra Bozano, que había dado el visto bueno para el uso de ese nombre, pero entendemos que también hay una resolución de Pandolfi que dice lo contrario. ¿Cómo es la situación legal del nombre Juntos por el Cambio Neuquén en este caso, no? En principio, la justicia provincial es quien decide en este caso. Lo de Pandolfi lo que habla es de una convención radical que se hizo el 9 de febrero, que básicamente también hay jurisprudencia que el juzgado federal no tiene injerencia sobre lo provincial. Lo que cuestiona es de alguna manera esta convención, pero no afecta ni el uso del nombre ni las candidaturas en el caso de Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio Neuquén, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el hecho de cuando no le permitieron participar a Eguía en su momento y esta? ¿Cuál es la diferencia puntual entre un caso y el otro? Y básicamente la otra era una elección nacional donde es la justicia federal quien de alguna manera decide, y en este caso es la justicia provincial donde no se había utilizado nunca el nombre Juntos por el Cambio en una elección provincial. Y por otro lado también hay antecedentes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que hay un reglamento de cómo dirimir las candidaturas, que en su momento no fue respetado por los dirigentes que tomaron la decisión de ir hacia otro espacio. Y básicamente todos estos antecedentes hicieron que la justicia provincial defina que podemos usar el nombre Juntos por el Cambio de Neuquén. Bien. Bueno, es una explicación lógica, pero entendemos que desde el punto de vista legal la resolución de Pandolfi tiene que tener un derrotero, o sea, que no va a quedar en abstracto. O sea, ¿cómo continúa? ¿Saben los asesores legales cómo dicen que continúa esto? Sí, en principio seguramente se apelará desde el espacio nuestro y se seguirá adelante, pero como digo, incluso hay jurisprudencia de Pandolfi donde dice que la justicia federal no tiene injerencia en las cuestiones provinciales, ¿no? Entonces no afectaría, porque además la convención en la cual se conforma la alianza fue del 29 de diciembre y esa no está cuestionada, así que a partir de ahí se conformó la alianza y una vez que delegás en representantes del partido la conformación de la alianza, ya directamente es ahí donde se discuten todas estas cosas, inclusive las candidaturas. O sea, la convención que está cuestionada es la que estipula que sos el candidato a gobernador, por ejemplo. De alguna manera lo que hizo es ratificar la candidatura a gobernador ya estaba, desde antes estaba proclamada por el partido, digamos. Lo que hizo es la lista de diputados, pero como digo, básicamente las listas de cuando se dice que se va a armar la alianza, a partir de ahí las personas que están delegadas para armar la alianza tienen la facultad de determinar las candidaturas, digamos. Y por eso no estaría en riesgo ni las candidaturas ni el nombre del espacio. Eso lo define la justicia provincial en todo caso. Bien. Con esto ya firme empezamos, me parece, a hablar de, bueno, ¿qué harías en caso de ser gobernador? ¿Cuáles son las propuestas del espacio? Y lo que estamos planteando es que Neuquén es una provincia que tiene gran cantidad de recursos, recibe gran cantidad de recursos y a partir del desarrollo que está teniendo Vaca Muerta se han incrementado. Y así todo vemos como no alcanza para llegar a fin de año, ¿no? El año pasado la provincia tuvo que endeudarse para llegar a fin de año y este año el presupuesto está subestimada la inflación, lo que haría que también haga falta recursos o endeudarse para llegar a fin de año. Nosotros estamos planteando que a partir de una administración eficiente de los recursos se pueda disponer para poder hacer infraestructura, que tanto falta en nuestra provincia. Uno ve
o tanto se habla de Vaca Muerta y no tenemos rutas en condiciones, no tenemos parques industriales, hay una carencia de vivienda no solamente para lo que hace al desarrollo o la posibilidad de desarrollo de Vaca Muerta, sino que es una cuestión recurrente en toda la provincia, y creemos que a partir de una administración eficiente, que con Jorge Taylor, con quien conformamos la fórmula, venimos del sector privado, estamos acostumbrados, o es lo nuestro, gestionar recursos escasos, creemos que se puede hacer una buena gestión, y a partir de ahí tener, como hacía Pechi de alguna manera en la ciudad de Neuquén, ¿no? Que tenía casi el 30% del presupuesto de la ciudad para hacer obras e infraestructura, que no solamente cuando uno habla de infraestructura es de ruta, sino también tenemos los hospitales con la infraestructura obsoleta, falta de infraestructura en las escuelas, falta de insumos en los hospitales. Creo que justamente eso en una provincia con la cantidad de recursos como tiene Neuquén es intolerable. También los niveles de pobreza del 37% que tenemos, de los más altos de la Patagonia, son intolerables en una provincia con el nivel de ingresos que tiene Neuquén. ¿Cómo se hace entonces para achicar el gasto y evitar este déficit que vos estás denunciando? Yo creo que con una administración eficiente de los recursos, como bien decía, el Estado gasta mucho y mal. Si calculamos que Neuquén tiene 3 veces el presupuesto de Mendoza por habitante, y realmente lo vemos que muchas veces el Estado paga tarde, paga los 6 meses, esto te lo terminan cobrando, te cobran la inflación y por las dudas te cobran más caro. Hay que hacer eficiente de alguna manera el Estado, y esto no significa que no reconocer el trabajo del empleado público, porque realmente hay empleados que trabajan y trabajan muy bien, sino que reconocer a aquellos que hacen las cosas bien, disminuir la burocracia, hacer que el Estado sea más eficiente. Premios y castigos, digamos. De alguna manera que se reconozcan a aquellos que hacen las cosas bien, que en el Estado no es lo común, ¿no? Muchas veces se reconoce a aquel que está cercano al gremio, que tiene alguna influencia, pero la realidad es que hay que reconocer a aquel que hace las cosas bien, y sobre todo plantear que los que estamos en una función pública estamos al servicio de los votantes, al servicio de los contribuyentes, y eso es lo que hay que entender, no solamente desde los dirigentes, sino de aquellos que tienen que estar en la toma de decisiones, son los distintos lugares del Estado, para brindar servicios de calidad que tiene que proveer el Estado, como son la salud, la seguridad, la educación, que es un tema también que justamente anoche estuvimos con los padres organizados, y el tema de la educación en Neuquén es un tema que creo que tenemos que trabajar, y mucho, si queremos que la provincia se desarrolle. ¿Qué le pareció que el primer día de clases no se cumpliera por un paro de Aten dispuesto por el tema de la causa Fuente Alba, en este caso la última etapa del juicio que se está llevando adelante? No se cumplió porque se hizo paro, pero un paro que fue de alguna manera avalado, y de hecho las clases fueron inauguradas oficialmente al otro día. ¿Esto está en contradicción con lo que lo estaba diciendo usted recién? ¿O es simplemente un detalle folclórico que tenemos que dejar pasar? No, creo que es la base del tema, de lo que estoy planteando. De alguna manera, y porque es año electoral, uno ve que hay una alianza entre el gremio y el gobierno provincial, de alguna manera. De hecho, este año se cierran las paritarias antes de iniciar las clases, también en un año electoral y previo a las elecciones. También se incorporó un ítem en esas paritarias que se acordaron, en ese acuerdo salarial. En realidad, uno dice paritarias, pero en realidad ni siquiera cumplen con los requisitos de las paritarias, este tipo de paritarias entre el gobierno y los gremios. Pero en ese un ítem acordado, que se difundió poco, es que se van a incorporar más de 1000 cargos docentes a la cantidad que ya hay. ¿Tiene alguna opinión al respecto? En principio, y con lo que decías al principio, creo que parte de la solución del problema educativo también es que se cumplan los días de clase, y en ese sentido nosotros planteamos que la educación debe ser declarada como actividad esencial. ¿No? Pues, entendemos que los derechos de los niños o de los jóvenes están consagrados por derechos internacionales, y de alguna manera se tiene que respetar, así como se respeta una guardia en hospital, como se respetan otro tipo de actividades, de que se cumplan los días de clase, y que la forma de reclamar no sea teniendo a los
a los chicos de rehenes, porque de alguna manera lo que vemos es que se ha perdido el objeto o la razón de ser de la educación. Parece que fuera el gremio, el funcionamiento del gremio o dar trabajo a los docentes, cuando la realidad que la educación o la función de la educación es la preparación y de los jóvenes para darle oportunidades, ¿no? También, y que hace al desarrollo de una localidad. Y tenemos como ejemplo en Mendoza, donde en Mendoza se descuentan los días de paros, pero además se da un premio a aquellos que cumplen. Entonces, creo que esto que hablábamos antes de premios y castigo es importante, de que de alguna manera se reconozca el que hace las cosas bien, y se reconozca aquel que cumple los días de clase. Y creo que son las cosas que hay que cambiar si queremos empezar a cambiar nuestra provincia y la forma en que se lleva adelante. En esta etapa de campaña, ¿tuviste algún contacto o pensás tenerlo en caso de llegar? ¿De qué manera? Justamente con los gremios, que son los que te permiten avanzar o te paralizan la provincia cuando quieren. Hemos tenido con algunos y la idea es seguir teniéndolos. Pero muchas veces me preguntan, ¿no?, cuál sería la relación con los gremios, y yo les cuento que estuve 3 años como presidente de la Cámara de Fruticultores Integrados, que negociábamos sueldos con 3 gremios para alrededor de 40.000 personas en el Alto Valle, en la región. Durante los 3 años no tuvimos conflictos, logramos a partir del diálogo y el entendimiento de que se debe buscar las mejores condiciones de trabajo y encontrarle las alternativas, ¿no?, en función de cómo está la situación, lo logramos hacer. Estamos hablando de casi el equivalente al 60% de los empleados públicos que tiene la provincia, que lo que negociábamos, y como digo, no es que uno no va a dialogar, y creo que también en la medida que se trabaje en conjunto, porque creo que todos queremos que a la provincia le vaya mejor y que nos vaya mejor a nosotros, creo que en la medida que se trabaje con esa premisa se pueden llegar a lograr los puntos de encuentro. Y creo que también en esto que hace al desarrollo de la provincia, de las dificultades que se vienen con esta crisis de crecimiento, ¿no?, porque estamos hablando de que Neuquén va a tener, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, va a tener un crecimiento importante, que ya lo estamos viendo. Vienen muchas familias también a radicarse de fuera de la provincia, y a todos ellos hay que brindarles soluciones habitacionales, dar los servicios básicos como es la salud, la educación, el tema seguridad también, que en Neuquén se está poniendo complejo. Creo que tenemos que ir previendo todas estas cosas, y esto se necesita dar el diálogo. La educación es básica para el desarrollo, para que los neuquinos también seamos parte de lo que se viene. El otro día me comentaban que una empresa llamó para un nuevo trabajo, llamó a una convocatoria para trabajar, y los que se presentaron, uno de los requisitos era secundario completo, y ninguno de los que fue tenía el secundario completo, ¿no? Tenemos un serio problema de deserción, y que eso complica las oportunidades para los neuquinos, porque termina viniendo gente de afuera, o no podemos ser los neuquinos parte de este desarrollo. Con todo lo que se viene Vaca Muerta, creo que tenemos que prepararnos, y por eso es clave la educación, y yo insisto, pero también creo que también tiene que haber un entendimiento con los gremios, con los distintos actores de la sociedad, de que lo que se viene es complejo y tenemos que buscarle la solución entre todos. Sí, ahí la Constitución de la provincia de Neuquén, cuando establece la obligatoriedad de la educación, gracias por aumentarme la potencia del micrófono, cuando establece esa obligatoriedad, parece que no se entendiera que la obligatoriedad es también para el Estado, es decir, asegurar el servicio. Usted dijo que va a impulsar la declaración de esencial para el servicio educativo, ¿verdad? Esto ya se discutió cuando se discutió la ley de educación en Neuquén, y no se incorporó, y se proponía el tema de la esencialidad, y no se incorporó porque el gremio no quería. Dentro de sus habilidades como negociador con los gremios, ¿tiene contemplado convencer al gremio de que lo esencial no va en contra de ningún derecho laboral vigente? Sí, creo que hay una discusión provincial, pero también están dentro de las propuestas a nivel nacional, y se viene trabajando en el Congreso, donde yo actualmente soy diputado, también a nivel nacional esto, ¿no?, porque es un tema que no solamente pasa en Neuquén, sino también la provincia de Buenos Aires tiene muchos días perdidos. En Chubut es el caso emblemático, donde se perdió casi un año completo de clases. Entonces son temas que también hay que definirlos a nivel nacional, porque ahí hay cuestiones que no está claro para qué está el Ministerio de Educación a nivel nacional, ¿no? Como que cada provincia, como contaba antes, Mendoza, uno ve, tiene otro esquema educativo, otro
otra calidad de las evaluaciones donde se ve, ¿no? Entonces no puede ser que haya tanta heterogeneidad en el país entre distintas provincias. Creo que también desde lo nacional se debe buscar de alguna manera armonizar los sistemas educativos de las distintas provincias, y por supuesto que aquí a nivel provincial dar esta discusión y entender que como digo, los derechos de los niños y la razón de ser de la educación es lograr que los jóvenes y los niños tengan sobre todo una herramienta que iguala oportunidades. Pablo, hoy a nivel nacional, digamos, en el sector hoy opositor, digamos, se presentan una serie de posibilidades, de sectores, de partidos que integran la alianza Juntos por el Cambio. ¿Con cuáles de esos referentes vos hoy te sentís identificado o tenés contacto? Nosotros, en principio, yo pertenezco al bloque de la UCR Evolución, dentro de donde estamos referenciados con Martín Lustó, pero tenemos muy buen diálogo con todo lo que hace a la Unión Cívica Radical. En el caso de la alianza que hemos conformado con Neuquén Capital, también, en la provincia de Neuquén, tenemos también la coalición Cívica ARI, con quienes tenemos muy buen diálogo dentro del Juntos por el Cambio. Y tenemos diálogo también con dirigentes nacionales del PRO, independientemente de las posturas que por ahí puedan tener, pero siempre hemos mantenido algún diálogo. Pero básicamente con la Unión Cívica Radical en lo que hace a dirigentes nacionales, el ARI, y algunos dirigentes del PRO también. Pero ¿cuál sería su candidato a presidente hoy dentro del sector? Y desde el radicalismo, desde la UCR, se está impulsando a Gerardo Morales y de alguna manera Facundo Manes, son los que vienen trabajando. Nosotros estamos dentro del espacio nuestro, cercanos a Gerardo Morales dentro de la casa de la UCR, pero sabiendo que son discusiones que hay que dar dentro del espacio, creo que es importante que esto se vayan dilucidando o acomodando Juntos por el Cambio, porque tenemos unas altas chances de ser gobierno en el 2023, y creo que las divisiones o las cuestiones que se están dando a nivel país, que muchas veces repercuten también en la provincia, deberían ser saldadas, entendiendo que la sociedad nos está reclamando justamente que brindemos una opción para lo que se ve, ¿no? Realmente la degradación que ha tenido el gobierno nacional y la situación en la que estamos, que hoy con este canje de bonos y querer patear, lo que quieren hacer, que es patear la deuda de los vencimientos para apenas asuma el próximo gobierno, denota la complejidad de la situación económica del país. Sí. Hay un tema que hoy es protagonista de la agenda nacional, que es el tema del narcotráfico, a través de, digamos, a partir de los hechos que en realidad ya no son novedad, digamos, porque se vienen sucediendo hace muchísimo tiempo, pero el tema del narcotráfico en Rosario, ¿no? En Santa Fe. Teniendo en cuenta que Neuquén es una provincia próspera y que todo el mundo habla de las consecuencias positivas de tener a Vaca Muerta, pero pocos hablan de que también un lugar próspero también atrae, así como atrae ingenieros y personas capacitadas que vienen a trabajar en la actividad, también vienen ladrones y vienen estafadores y vienen narcotraficantes y viene la prostitución y viene todo lo malo que también atrae lugares donde hay sectores con poder adquisitivo medianos o altos, como es en nuestro caso en la provincia y en la región. ¿Cómo pensás que se ataca el narcotráfico para poder controlarlo o para poder medianamente tener una situación controlada, ¿no? Sí, cuando antes hablaba de la crisis de crecimiento, justamente ligado a una actividad como los hidrocarburos, que en muchos casos tienen quienes trabajan de la actividad tienen altos ingresos, pero a su vez muchas veces lejos de las familias, porque se generan cuestiones familiares de los regímenes 21/7, 14/7, como tiene el petróleo, que eso también de alguna manera estimula o genera que haya un avance. De hecho, Neuquén está con los indicadores de consumo de cocaína más altos del país, reconocido inclusive por el gremio petrolero en algún momento, que se hicieron relevamientos. Creo que es un tema muy complejo. Nosotros estamos trabajando dentro del espacio que te contaba, Evolución, al cual pertenezco. Está Maximiliano Puyaro, que es actualmente candidato a gobernador de Santa Fe, pero fue ministro de Seguridad de la provincia y le tocó enfrentar a los monos, inclusive sentarse enfrente en juicios, y con él hemos estado conversando alternativas
porque bueno, algunas veces se plantean este uso de fuerzas federales o de ver cómo la Gendarmería interviene, pero creo que ahí está el trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas federales junto con las fuerzas provinciales, de realmente determinar de dónde viene el problema y cómo se gestiona, pero también de la justicia cumpliendo su rol, ¿no? Tanto la provincial como la federal, porque muchas veces pasa esto que decías, hay delincuencia, pero si el policía o lo detienen y entran por la puerta giratoria y vuelven a salir, es difícil que poner orden, y si no se respeta, no se hace cumplir la ley, se castiga a aquel que comete un delito, es difícil mantener un esquema o de alguna manera la tranquilidad que teníamos en la región. ¿Pensás que hoy las fuerzas de seguridad provinciales están trabajando en equipo con las fuerzas federales? ¿Están atacando bien el problema en la región? En función de las estadísticas estas que vos das a conocer, ¿no? Yo creo que no, justamente si tenemos esos indicadores es que no está funcionando. Creo que ahí es donde hay que trabajar fuertemente, porque también Neuquén no solamente que es un lugar de consumo, sino un lugar de paso con una frontera que es muy permeable a Chile, y también con la realidad de que esto que comentabas antes, lo que pasa en Rosario, la Gendarmería ha sido llevada a las villas en Buenos Aires, a Rosario, y se ha dejado de custodiar las fronteras en muchos casos, ¿no? Porque se han levantado casi puestos de Gendarmería por medio. Lo que va a favor del narcotráfico. Sí, no en contra. Las fronteras de Neuquén son muy permeables, ¿no? Cuentan, cuando uno recorre el interior, en muchos casos la soberanía la están manteniendo los puesteros con los puestos de frontera que de alguna manera cuidan los límites de Argentina, y como digo, la Gendarmería realmente se ha visto muy diezmada, que no solamente cumplía un rol de cuidar la frontera, sino también un rol social importante en todo lo que hace a las veranadas, a lo que tiene que ver con la frontera de nuestra provincia, pero que tiene pasos bajos que son muy permeables, ¿no? Cuentan historias de que hay mucho cruce continuo Sí, que están sin vigilancia, absolutamente. Sí. Bueno, hablando de este tema, justamente hoy es un nuevo aniversario del asesinato del sargento Aigo, donde justamente sus asesinos pasaron por cualquier paso sin control, ¿no? Y tenían que ver con este tema. Exacto. Te quería consultar, vos hablabas del déficit habitacional, ya sea por falta de vivienda o por la imposibilidad de alquilar. ¿Qué pasa en el Congreso que no se trata la ley de alquileres? Bueno, la ley de alquileres quedó en estas cuestiones de discusiones políticas. Se había acordado un texto que realmente podía cambiar la ley actual de alquileres, que la ley Lipovetsky, como le llaman, realmente es un ejemplo de una ley que logra todo lo contrario de lo que se propone de alguna manera, ¿no? Porque disminuyó la oferta de alquileres, encareció los alquileres, hoy se está hablando de ajustes casi del 90% en los alquileres. Exacto. Cuando está desfasado con los salarios, de alguna manera no se va actualizando continuamente. Y eso en Neuquén sobre todo se siente mucho, porque se ha frenado mucho la venta. Antes el ladrillo era una forma de invertir, ¿no? El neuquino que tenía un recurso lo invertía en ladrillo como para alquilar. Claro. Hoy la realidad es que con la baja rentabilidad que da el alquiler sumado al impuesto sobre bienes personales, directamente no conviene o no se está. Hay mucha oferta de departamentos que no encuentran compradores, independientemente de que en Neuquén hay recursos. Creo que esta ley justamente quedó hay dos dictámenes, uno del oficialismo y otro de la oposición, pero que tampoco terminan de solucionar, de cambiar el problema. Se fue licuando tanto, intervención de los gobernadores, que quedó una cosa que no termina de solucionar, y para sacar una ley que no cambia la situación está complejo, pero es una de las discusiones que habría que dar y sacarla de la grieta o de la discusión meramente política, porque es algo que hay un planteo serio, ¿no? Cuando vamos a hablar, los inquilinos es un serio problema, y lugares como Neuquén, o sea, Neuquén capital, pero a su vez también Añelo, los lugares que están vinculados a los hidrocarburos, así como las localidades que tienen turismo también con estos alquileres eventuales. La oferta para alquiler continuo es muy chica, y muy caro también los alquileres. Así que es un tema, una ley que hay que discutir, pero también yo creo que hay que buscar por otro lado las soluciones habitacionales. Y si uno mira la ley anterior a la modificación del Código Civil, contemplaba, realmente la estuvimos analizando, y
y no era contemplada todas estas cuestiones de una indexación trimestral con distintas variables, posibilidad de acuerdos entre el inquilino y el propietario, pero sobre todo contenía beneficios fiscales para la construcción de vivienda social, que sería una forma también de descomprimir la demanda, y que eso haría que los precios de los alquileres bajen de alguna manera, ¿no? Pero creo que es un tema que lo tenemos presente porque continuamente nos reclaman y bueno, está dentro del bloque nuestro, está quien lleva adelante la discusión, que es Carla Carrizo, y dentro de por Juntos por el Cambio, y es un tema que se está intentando discutir. Lo quisieron meter como para poder forzar las sesiones dentro del Congreso, cuando está el tema trabado por el Consejo de la Magistratura, o hoy que está trabado por el juicio a la Corte, juicio político a la Corte, pero termina quedando rehén de estas cosas, ¿no? Es una moneda de cambio. Bien, Pablo, vos sabés que nosotros acá en el programa tenemos muchos objetivos, ¿no? Objetivos que tienen que ver con los ejes de un gobierno, de un país que funcione, pero también tenemos objetivos muy personales y tenemos nuestro propio candidato a gobernador para el año 2031, que lo estamos promocionando, y estamos tratando de armar un frente. Por eso queríamos hablar con vos, porque queremos que nos des el apoyo con Lucator, que va a ser nuestro candidato a gobernador para el 2031. Bienvenido, Lucator. Bien. Vení acá, Lucator, acá. Bueno, Lucator, gracias por los aplausos. No sé si vamos a obtener el apoyo de Pablo Servi, pero yo creo que con el sector de él podemos hacer un frente, digamos. Vamos a armar un frente, sí, me gustan algunas ideas. Vamos a hablar con todos los candidatos esta semana y ahí voy a ir viendo con... ¿Usted quiere ser candidato a gobernador entonces? Por el momento no. Bien. Vamos a ir viéndolo, pero llegado el caso, quizás. 2031. 2031 dijimos, sí. Bien. Así que, ¿tiene alguna pregunta para Servi? sí, los estaba escuchando recién y por ahí los que somos jóvenes, que estamos un poco fuera de la política pura, que quería escuchar qué nos puede decir o cautivar a nosotros, electorado joven, más 16 ya votan, ¿puede ser? Sí. Bueno, ¿qué propuestas tiene en la provincia hacia nosotros que en lo sencillo entendamos como positivo, que digamos, ojo, esto es lo que nos interesa y nos puede sumar? Bueno, ahí creo que hay como dos realidades dentro de la provincia. Uno, los que están vinculados a los grandes centros urbanos o más cercanos a Neuquén y las oportunidades que generan los hidrocarburos, y el interior. Pero en general, yo creo que uno de los grandes desafíos que hay para los jóvenes es la oportunidad de trabajo, la oportunidad de poder emprender su propio, porque muchos quieren la libertad que da, ¿no? El poder tener un trabajo privado, poder, en muchos casos, sobre todo en el interior nos pasa que hay pueblos enteros que viven del trabajo, ya sea en la municipalidad o el subsidio, entonces dependen del político de turno, y creo que una forma, y lo que nos plantean los jóvenes que quieren libertad, es que hay que generar condiciones para que se desarrolle la actividad privada y se genere empleo de calidad, que eso también da libertad, ¿no? De la toma de decisiones. Y también creo que acá en general en la provincia, en lo que planteamos nosotros es esto, decía, a partir de una administración eficiente, la posibilidad de poder generar las condiciones para que se desarrollen otras actividades. Ayer, por ejemplo, estuvimos recorriendo un olivar aquí muy cerca en Centenario, y hay una oportunidad en Neuquén de poner 180.000 hectáreas bajo riego y abastecer de alimentos. Hay oportunidad con la economía del conocimiento. Yo lo planteo en un libro que lancé en el 2021, que a partir de lo que genera Vaca Muerta, Neuquén tiene una gran oportunidad de entrar en la cuarta revolución industrial, ¿no? Que es la economía del conocimiento, que hay que generar también las condiciones para que eso pase, ¿no? Que es la educación, lo que hablábamos antes, pero también generar un ecosistema, un lugar donde se puedan desarrollar. Tenemos localidades del interior que con una buena conectividad a internet y una buena preparación se podría trabajar, de hecho lo están haciendo, ¿no? Porque continuamente encontramos chicos que trabajan fuera del país, que después, bueno, también está la cuestión nacional de que esos ingresos se puedan traer legalmente al país, pero fuera de eso creo que hay que planificar hacia dónde queremos ir y generar las condiciones para que esto se dé, y creo que básicamente lo que hay que generar son oportunidades laborales, oportunidades de quedarse aquellos que quieran, por supuesto, ¿no? Dentro de la provincia o cerca de sus seres queridos, y que no vean la alternativa a migrar a otras ciudades grandes o salir del país como la alternativa para los jóvenes. Creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Pablo, se nos fue el tiempo. Sí. No nos contestó si contamos con su apoyo con Lucator para el 2031.
Y lo veo que preocupado y creo que yo confío en la juventud. De hecho, tenemos en el equipo muchos jóvenes, así que es cuestión de seguir conversando. Nos y tenemos creo que tomar un café. pero también que hay que hacer construcciones amplias y buscarle la alternativa en la vía de un desarrollo y de un crecimiento de Neuquén. Bien.